Buenos días, nosotros somos David y Óscar y os vamos a explicar, bueno, este es el título que nos dijeron que tenía nuestra sesión, pero la verdad es que no dimos nada del mar. Vamos a empezar hablando... Óscar os va a hablar de lo que es la visión, que primero hablaremos un poco de lo que es la visión humana, que es, hablando de eso, de la única forma de la que podemos entender cómo funciona la visión artificial. Y luego yo os hablaré de la identificación biométrica, que consiste, bueno, pues en reconocer a las personas, no a una clave o al DNI. Ahora os explicaré cómo funciona. O sea que ahora va a empezar Óscar con la visión y luego voy yo. Bueno, pues para comenzar deberíamos de preguntarnos qué es la visión artificial, porque nosotros podemos observar objetos, podemos observar sustancias, pero realmente no solo existe lo que podemos ver, y nuestra visión, el ojo humano, no es capaz de leer toda esa información, con lo cual necesitamos unos aparatos o unas herramientas para conseguir captar esa información que por nosotros mismos no podemos captar. Y bueno, ¿en qué consiste la visión artificial? Pues básicamente consiste en captar adquirir una información. Esa información debemos de procesarla, tener una imagen de qué es eso que hemos observado y aplicarla a lo que necesitemos. Y bueno, algunas de las aplicaciones podrían ser la visión industrial. Por ejemplo, podríamos tener una máquina en la cual sepamos que tiene algún fallo, pero que a simple vista no podemos observarlo. Podríamos utilizar alguna especie de láser o algún aparato de visión y comparándolo con una imagen en la que el objeto esté bien, podríamos conseguir ver dónde tiene un problema o dónde hay una fractura y podríamos solucionarlo rápidamente. Luego, en imágenes médicas, pues bueno, podemos observar, por ejemplo, las radiografías o las ecografías que ayudan a los médicos a saber qué problemas podemos tener en el interior y que ellos no podrían captar a simple vista. Respecto a la seguridad vial, todos pensamos que simplemente es poder controlar, por ejemplo, desde un satélite, el tráfico, zonas de riesgo de accidentes, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, ahora mismo se está innovando en, por ejemplo, situar una cámara en un coche que analiza nuestros parámetros de movimientos, cómo actúan nuestros ojos, si hacemos movimientos de cansancio, y es capaz de procesar esa información y advertirnos de que estamos cansados, de que deberíamos de parar de conducir, de que deberíamos tomar algo. Y luego, bueno, en biométrica, que luego lo explicaremos un poco, que podríamos identificar a una persona con los rasgos faciales o con la huella dactilar, por ejemplo. Y bueno, más concretamente, podemos hablar de las aplicaciones en el ámbito marino. Tendríamos un control de puertos en los que podríamos desarrollar acciones como controlar el tránsito. Podríamos también visualizar en qué zonas podemos mandar los barcos porque están vacíos, incluso que todas esas acciones fluyan sin control humano. Luego también en piscifactorías, porque por ejemplo podemos tener una muestra de animales de peces muy pequeños y mediante un láser podríamos observar en un pequeño espacio cuántos animales podríamos tener y a partir de ahí con una simple operación matemática podríamos saber más o menos de cuántos animales estamos hablando. Después tendríamos en seguridad marina, ya que bueno, el mar es muy grande y para tener que controlar a todos los barcos necesitamos algo más. O sea, tú puedes asomarte ahora mismo, podrías ver el mar, pero no podrías controlar todos los barcos que hay más al interior. Con lo cual necesitamos alguna herramienta. Esa herramienta podría ser un satélite que es capaz de captar mucha más zona y podríamos controlar dónde están los barcos
incluso, por ejemplo, en Somalia, sabéis que hay problemas con los piratas, ¿no? Pues podríamos controlar esas pequeñas embarcaciones, dónde están, qué movimientos llevan, y a partir de ahí podría avisarnos de que puede haber un peligro. Y bueno, también por último podríamos observar estas aplicaciones en las conserveras, porque por ejemplo podemos tener una lata de atún, como podría ser, vamos a imaginar, esta es una lata de atún. Aquí observamos una pequeña, no sé si lo veréis, una pequeña mancha. Bueno, pues si una persona tiene que estar comprobando todas las latas si están en perfecto estado, tardaría muchísimo y sería muy costoso. Y por lo tanto tenemos que buscar una especie de máquina o algo que pueda hacer este trabajo. Mediante un láser podemos detectar que aquí hay una zona en la que, por ejemplo, no habría atún, y por descarte la máquina iría descartando esas latas que no nos interesan. Y bueno, ¿cómo se representan las imágenes artificiales? Pues podemos básicamente dividirlas en dos. Tendríamos la imagen analógica, que la imagen analógica se basa en proyectar sobre una sustancia fotosensible aquello que queremos ver, y mediante reacciones físicas podríamos llegar a ver fuera de nuestra visión normal, podríamos verlo representado. Para daros un ejemplo, esto podría verse en las cámaras antiguas. Ya hace unos años que las utilizamos, en las que teníamos que ir a revelarlas y se hacía mediante productos químicos. Lo bueno que tienen estas imágenes es que al no estar formadas por pequeños puntos, sino por moléculas, la diferencia entre una y otra es muy... O sea, podemos captarlo con mucha precisión. Y luego en las imágenes digitales se basa en captar una imagen y convertirla en unos números o unas operaciones. Es decir, no es algo físico, sino es más matemático. Y bueno, gracias a estas imágenes digitales, podríamos almacenar, por ejemplo, en un ordenador, esta información y poder acceder a ella en cualquier momento. Y bueno, este almacenamiento de información, el problema que tiene es que ocupa mucho espacio, y para ello podríamos utilizar la redundancia espacial, que consiste en que en una foto, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, si tiene, esto puede ser un píxel ahora mismo, pues el píxel de al lado suele ser muy parecido. Entonces, si quisiéramos reducir un poco la cantidad de píxeles, podríamos, como estas son iguales, más o menos, podríamos reducirla a 1. Y así es un proceso en el que perderíamos un poco de calidad, pero ganaríamos mucho en espacio. Después tendríamos la redundancia temporal, que se basa en que de una imagen a otra suele variar muy poco, porque si no veríamos cortes, con lo cual también se pueden retirar algunas imágenes. También perdería calidad. Y la tercera sería la percepción humana, que se basa en que nuestro cerebro está acostumbrado a ver ciertas cosas. Entonces podemos conseguir engañarlo y de esta manera ahorrar también en espacio y en facilidad. Bueno, nos parece imprescindible, ya que estamos hablando de la visión, hablar de la visión humana. Y se basa principalmente en dos partes. La primera sería el ojo, que es la parte que capta las imágenes, y luego tenemos el cerebro, que procesa esa información, después la interpreta y por último genera una respuesta. Podríamos decir, por ejemplo, que yo puedo ver que me viene un bicho, un insecto, la imagen llegaría al cerebro, el cerebro la procesa y entonces, por último, genera una respuesta, que sería apartarnos o intentar quitarnoslo de en medio. Bueno, tipos de imágenes. Tenemos básicamente dos tipos de imágenes, que serían las vectoriales y las bitmaps. Una imagen vectorial se basa en unas operaciones matemáticas
y está formado básicamente por líneas y por curvas, líneas rectas y por líneas curvas, que forman elementos geométricos. Las ventajas de este tipo de imágenes es que ocupa mucho menos espacio que las bitmap y aparte, al aumentarlas no perdería resolución, porque de normal vemos una imagen, intentamos ampliarla y vemos los píxeles. Con este tipo de imagen no pasaría. Y se suelen utilizar pues, para gráficas o para dibujos. Y en segundo lugar tenemos las imágenes bitmap, que están formadas por píxeles, que todos conocéis, son puntitos de luz. Y el problema que tiene es que ocupan mucho espacio y luego al aumentarlas pierde mucha resolución. Y bueno, ya voy a dar paso a mi amigo David, que va a continuar con una parte más. Muy bien. Pues como ahí pone, la identificación geométrica lo que se basa es en el estudio de los mecanismos automáticos de identificación a las personas, basados en las características propias que tenemos cada uno individualmente. Aquí el ejemplo básico es que antiguamente lo que siempre se ha usado es el sistema usuario clave, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Twitter. Pues al entrar ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña. O por ejemplo también en los sistemas de sensores, seguro que todos hemos visto alguna película de estas de los espías que van ahí con su tarjeta, la ponen en el sensor y pasan. O por ejemplo, este es mi móvil, voy a hacer como que es mi tarjeta. Si yo la paso por el sensor reconoce esta tarjeta y mi usuario. Entonces yo pasaría. Pero si yo uso la de Óscar, el sensor no sabe que yo no soy Óscar. Él detecta la tarjeta. Entonces cuando el sensor la lee, el sensor detecta que yo soy Óscar, pero no soy Óscar, pero me deja pasar igual. ¿Vale? Luego, las aplicaciones de la biometría, a ver, a todos suena el 11 de septiembre, ¿no? Con lo de las Torres Gemelas. Bien, pues con eso pues hubo mucha sesión por el tema de la videovigilancia. Mejorar los sistemas biométricos para poder detectar, pues, para poder vigilar a las personas. Luego, en los sistemas de reconocimiento, pues lo que he explicado, lo de los sensores con las tarjetas, pero detectando, pues, características nuestras. Y luego, pues, controles demográficos, pues son para, por ejemplo, si alguien se baja de un aeropuerto o un barco, pues hay una cámara en la entrada y en la salida que va detectando a la gente que va pasando. Entonces, se pueden hacer estudios de la gente que va más a un sitio, va más a otro. Luego, no, todavía no pases. Luego, una que nos explicaron también, que nunca la había oído, es la de la publicidad personalizada. Que hay en algunos centros comerciales, pues hay como un cartel de estos de publicidad y una cámara. Y pone, ponte la cámara y verás la publicidad que quieres ver. En realidad no adivina lo que quieres ver. Lo único que es que te hace un control, o sea, un estudio biométrico en el que calcula, o sea, tu edad y más o menos te pone, pues, no sé, si eres un chico y tienes 17 años, pues igual te pone algún anuncio de deporte o no sé, o de ropa también, y con las chicas lo mismo. Luego, los rasgos biométricos. Pues los rasgos biométricos son las características únicas que nos pueden ayudar a identificarnos. Y, pues, ¿vale? Y estas son las características. O sea, todos los rasgos biométricos tienen que tener estas características. La universalidad significa que lo tenemos todo el mundo. Por ejemplo, todo el mundo tiene ojos. Entonces, es un buen rasgo biométrico. Luego, la capacidad discriminativa lo que quiere decir es que ese rasgo nos diferencia a todos, que sea único, nuestro. Luego, fácil adquisición. Hay algunos que no son de fácil adquisición, pero son muy buenos rasgos biométricos porque tienen muy buena capacidad discriminativa. Por ejemplo, ahora hablaré de ello, pero lo que es el iris es muy discriminativo, pero es de difícil, o sea, no es tan rápido como que te vea una cámara y te vea a ti y saque una foto, porque para el ojo tienes que ponerte en una cámara que te ve el ojo y tal, y entonces o sea, no es de fácil adquisición. Y luego la permanencia. Es muy importante que ese rasgo biométrico a medio
y sobre todo a largo plazo permanezca constante. Por ejemplo, el pelo, todo el mundo tiene pelo, ¿no? Sería universal. Bueno, hay gente que no, pero en general es universal. Pero ¿qué pasa? Que el pelo, pues o nos lo cortamos, o nos cambiamos el peinado, o se nos cae. Entonces no es permanente y no nos podría servir para ser un rasgo biométrico bueno. Luego, ejemplos identificadores. Estos son algunos ejemplos que, bueno, también voy a explicar los tipos de rasgos, porque hemos puesto estos que son los más utilizados, porque son rasgos biométricos fisiológicos. ¿Qué quiere decir? Que son nuestros, están en nuestro cuerpo. Y tenemos la huella dactilar, la geometría de la mano, reconocimiento de iris y patrón venoso de la retina. Hay algunos más, pero estos son los más importantes y los que hemos estudiado en el proyecto. Luego están los del tipo de rasgo biométrico de comportamiento, que ya es algo más como la manera en la que firmas, la manera en la que andas, la manera en la que hablas, que eso está influenciado por tu forma de ser o por cómo te encuentres ese día, porque no todos, por ejemplo, si estás triste, pues andas así un poco más encorvado, si estás alegre, pues vas todo el día así sacando pecho. Entonces no son permanentes, entonces no son tan buenos. Y luego aparte tenemos un especial que es el rasgo el rasgo biométrico de la voz, la biometría de la voz, que lo que hace es identificar tu voz, pero que es una mezcla entre fisiológico, porque tiene que ver con cómo tienen las cuerdas vocales, la cavidad auditiva, o sea, la boca y tal. Y luego también tiene un factor de comportamiento, porque lo dicho, si estás triste pues vas a hablar así un poco más triste, si estás alegre vas a gritar y te vas a reír y tal. Entonces, pues, los mejores son los de fisiológicos porque son permanentes. Vale, luego, lo que más nos explicaron fue el reconocimiento facial, que es en lo que se basaba básicamente la exposición. Aquí, como vemos, cuando nos ve la cámara, nos reconoce, ve la cara, lo que hace es unir estos puntos, que son, digamos, no todo el mundo los tiene iguales, son las facciones de nuestra cara. Digamos, lo más importante son estos de aquí, los de las cejas, el triángulo que forman los ojos con la nariz y la boca. Son los, digamos, más importantes. Los dos también, pero estos son más. Y luego las características es que es un método que no es invasivo, porque tú puedes andar por la calle o puedes estar en un aeropuerto o algo y te ve la cámara, te hace una foto, te graba y ya está. No tienes que ponerte delante de un sensor para que te vea el ojo y nada. Pero luego, ¿qué problema tiene? Que las caras presentan una gran variabilidad. Por ejemplo, esta foto está tomada de frente. Entonces, la distancia de los ojos con la nariz, sobre todo la de los ojos, es esa. Pero ¿qué pasa? Que la cámara ve en un plano. Entonces, si tú te pones de perfil, la distancia, nosotros vemos en 3D, entonces la distancia de los ojos nosotros la vemos igual. Pero una cámara, como ve en plano, así está en esta distancia, pero ahora está así. Entonces está más cerca, no te reconoce igual. Por eso la mejor forma de hacer un reconocimiento facial es que te haga la foto de frente. Luego, estas son las etapas de cualquier sistema de reconocimiento. A nosotros nos explicaron el reconocimiento facial porque era el que estábamos dando, pero se puede aplicar a todos. Se consta de dos etapas que a su vez están divididas en subetapas. La primera es el registro, que consta de, primero tienen que hacerte, claro, te tienen que hacer la foto, la adquisición. Y luego esa foto se almacena en una base de datos. Entonces, cuando llegan a la segunda etapa, que es el reconocimiento, esa foto está ya en la base de datos. Entonces, lo que primero hacen es, cuando ya estás ya has pasado una vez por la cámara, ¿vale? Has pasado, te han visto, y luego vuelves a pasar. Cuando vuelves a pasar, ya está en una base de datos. Entonces, primero te hace la foto. Luego, en la subetapa de la detección, lo que te hace es encuadrarte la cara en lo que es la foto, para reconocer solo la cara, porque lo demás no importa. Luego, en el registro lo que hace es, pues si ya has pasado varias veces por delante de la cámara, y en una has pasado de perfil, en otras pasado de cara, en la otra has pasado de otro perfil, lo que te hacen es reducir, digamos, el error que pueda haber. Lo que hace es intentar centrar la cara
y buscar pues, lo que hemos dicho antes de la foto, que esté pues, encuadrada tal, de frente, para que sea más fácil la detección. Y luego la comparación, que compara la foto que ya tiene después de la fase del registro, la compara con la que está en la base de datos. Y así pues te pueden reconocer. ¿Vale? Pero luego todos los sistemas pues tienen errores. Aquí tiene dos errores, que está la falsa aceptación y el falso rechazo. La falsa aceptación es el porcentaje, esto tendría que estar en porcentaje de 0 a 100, ¿vale? Pero está de 1 a 0, no pasa nada. Lo que tiene que pasar, o sea, la falsa aceptación lo que quiere decir es que el programa te reconozca como otra persona, o sea, te acepte pues, falsamente, que no seas tú. Y el falso rechazo es que seas tú, pero el programa no te reconozca como tú, te reconozca como otra persona o simplemente no te reconozca. Entonces, aquí está la tasa de error igual, ¿vale? Que este es el punto en el que, o sea, dependiendo de que esto esté más bajo o más arriba, va a depender que el reconocimiento sea más preciso y mejor. Conforme esté más arriba, habrá más falsa aceptación y más falso rechazo. Por eso seguramente no te reconozca. Por eso lo que tenemos que conseguir es que esté más abajo. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues aplicando la biometría multimodal. ¿Qué significa? Pues es que en vez de medir solamente un rasgo biométrico, mide uno, o sea, dos, tres, o los que sea. Para que de esa forma, conforme más rasgos haya que identificar, o sea, podemos, digamos, hacer como un filtro, ¿no? Por donde, o sea, cada vez habrá menos gente que no cumpla con digamos, lo que tiene la base de datos. Y al final, conforme más cerca esté... Pasa un poco para atrás. No, tío. Para atrás. Conforme más esté del umbral del 0, más precisa será. Pero de todas formas, por muchos rasgos que ponga, nunca va a llegar a 0. Siempre hay un margen de error, aunque sea muy pequeño. Y bueno, en conclusión, nos gustaría deciros un poco, vosotros podéis pensar, y si nosotros la mayoría sois de biología o de geología, ¿para qué nos sirve esto? Pues, como habéis observado, para los de biología podríais estar observando una cantidad de especies o las características de estas. En la geología podríamos observar el relieve o incluso llegar a saber desde el espacio qué tipo de materiales tenemos en la Tierra. Y con lo cual nos parecía bastante interesante que supierais un poco cómo podéis aplicar estos conocimientos a vuestras especialidades. Y bueno, aquí hemos hecho un pequeño ejemplo de cómo en 10 minutos podemos llegar a variar algunas características de una imagen digital. Y nada, esperamos que no se os haya hecho muy pesado y que os haya gustado. Buenos días, nosotros somos David y Óscar y os vamos a explicar, bueno, este es el título que nos dijeron que tenía nuestra sesión, pero la verdad es que no dimos nada del mar. Vamos a empezar hablando... Óscar os va a hablar de lo que es la visión, que primero hablaremos un poco de lo que es la visión humana, que es, hablando de eso, de la única forma de la que podemos entender cómo funciona la visión artificial. Y luego yo os hablaré de la identificación biométrica, que consiste, bueno, pues en reconocer a las personas, no a una clave o al DNI. Ahora os explicaré cómo funciona. O sea que ahora va a empezar Óscar con la visión y luego voy yo. La huella dactilar, por ejemplo. Y bueno, más concretamente, podemos hablar de las aplicaciones en el ámbito marino. Tendríamos un control de puertos en los que podríamos desarrollar acciones como controlar el tránsito. Podríamos también visualizar en qué zonas podemos mandar los barcos porque están vacíos, incluso que todas esas acciones
fluyan sin control humano. Luego también en piscifactorías, porque por ejemplo podemos tener una muestra de animales de peces muy pequeños y mediante un láser podríamos observar en un pequeño espacio cuántos animales podríamos tener y a partir de ahí tener una imagen de qué es eso que hemos observado y aplicarla a lo que necesitemos. Y bueno, algunas de las aplicaciones podrían ser la visión industrial. Por ejemplo, podríamos tener una máquina en la cual sepamos que tiene algún fallo, pero que a simple vista no podemos observarlo. Podríamos utilizar alguna especie de láser o algún aparato de visión y comparándolo con una imagen en la que el objeto esté bien, podríamos conseguir ver dónde tiene un problema o dónde hay una fractura y podríamos solucionarlo rápidamente. Luego, en imágenes médicas, pues bueno, podemos observar, por ejemplo, las radiografías o las ecografías que ayudan a los médicos. Bueno, pues para comenzar deberíamos de preguntarnos qué es la visión artificial, porque nosotros podemos observar objetos, podemos observar sustancias, pero realmente no solo existe lo que podemos ver y nuestra visión, el ojo humano, no es capaz de leer toda esa información, con lo cual necesitamos unos aparatos o unas herramientas para conseguir captar esa información que por nosotros mismos no podemos captar. Y bueno, ¿en qué consiste la visión artificial? Pues básicamente consiste en captar adquirir una información. Esa información debemos de procesarla a saber qué problemas podemos tener en el interior y que ellos no podrían captar a simple vista. Respecto a la seguridad vial, todos pensamos que simplemente es poder controlar, por ejemplo, desde un satélite, el tráfico, zonas de riesgo de accidentes, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, ahora mismo se está innovando en, por ejemplo, situar una cámara en un coche que analiza nuestros parámetros de movimientos, cómo actúan nuestros ojos, si hacemos movimientos de cansancio, y es capaz de procesar esa información y advertirnos de que estamos cansados, de que deberíamos de parar de conducir, de que deberíamos tomar algo. Y luego, bueno, en miométrica, que luego lo explicaremos un poco, que podríamos identificar a una persona con los rasgos faciales o con